¿Y si el Edén nunca hubiera sido destruido? ¿Y si aún existiera, no como un jardín físico rodeado de ríos y árboles, sino como una frecuencia vibracional a la que pocos logran regresar? ¿Y si la verdadera caída de la humanidad no fuera un castigo divino, sino un proceso de descenso vibratorio, un exilio interior orquestado por fuerzas que operan más allá de lo visible? Existen códigos olvidados que sobrevivieron a las cenizas de la historia, fragmentos ocultos, excluidos de los registros oficiales, quizás por revelar demasiado. Uno de esos manuscritos es conocido como el libro perdido de Adán y Eva. Más que una antigua narrativa, es una clave espiritual, un espejo que refleja lo que fuimos, lo que somos y lo que aún podemos llegar a ser. Este texto no fue simplemente borrado de las escrituras, fue silenciado, y tal vez no por ser falso, sino por ser demasiado peligroso para aquellos que desean mantener a la humanidad dormida. En este episodio de Codex Aeternus, cruzaremos el velo del tiempo y nos sumergiremos en un misterio prohibido. Escucharás cosas que quizás nunca habías oído, pero algo dentro de ti, algo muy antiguo, lo reconocerá. Antes de continuar, si sientes que este tipo de conocimiento resuena con algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal Codex Aeternus y deja tu like en este video. Aquí, cada revelación es un paso hacia la luz olvidada. Al suscribirte, no solo activas notificaciones, activas también el compromiso con tu propio recuerdo. Lo que estás a punto de descubrir puede sacudir todo lo que te han contado sobre tu origen. Y también puede ser el inicio de tu recuerdo más profundo. Prepárate para descifrar un secreto que siempre estuvo allí, oculto entre las líneas de la historia, esperando que alguien lo viera con los ojos del alma. La historia de Adán y Eva, tal como la conocemos, fue contada durante siglos como un relato moral, una advertencia sobre la desobediencia y el castigo. Pero, ¿y si, detrás de esa narrativa aparentemente simple, existiera una enseñanza oculta? ¿Y si el relato tradicional fuera solo el velo, una capa simbólica que cubre verdades mucho más profundas, destinadas no a una comprensión literal, sino a una iniciación espiritual? Según los misterios preservados en los círculos herméticos y las tradiciones gnósticas, el Edén no era un lugar en el mapa, era un estado de conciencia, una frecuencia de unidad y pureza, donde la dualidad aún no había roto el hilo que une el alma a la fuente. En ese estado, el ser humano no era solo imagen de Dios, era expresión viva de la divinidad, en total comunión con los planos superiores. La llamada expulsión del paraíso, en este contexto, no fue un evento físico, sino un colapso vibracional, una caída de la conciencia, un desplazamiento de un plano de luz hacia un plano de densidad. El fruto prohibido, por lo tanto, puede interpretarse como el símbolo de una elección, la decisión de experimentar la separación, de abandonar la unidad para sumergirse en la ilusión de la materia y de la individualidad. Es en este punto donde el libro perdido de Adán y Eva se revela como un manuscrito prohibido no por casualidad, sino por intención deliberada. Describe los eventos que siguieron a la caída, no como una historia moralista, sino como una cartografía espiritual de la condición humana, un mapa del exilio, un retrato profundo de lo que ocurre con el alma cuando se aleja de la fuente y se pierde en los laberintos de la forma. En este texto, Adán y Eva no son solo los primeros humanos, son arquetipos, representaciones del espíritu encarnado que, al olvidar su origen, se ve de pronto sumergido en un mundo de dolor, miedo y desorientación. La serpiente, el fruto, la desnudez revelada, cada elemento del mito es una clave simbólica, no para ser temida, sino descifrada. Este libro sugiere que lo que llamamos castigo es en realidad desconexión espiritual, la pérdida del contacto directo con la luz primordial. Es la soledad vibracional de quien ha dejado de escuchar la voz del divino en su interior. Y lo más inquietante, esta condición no terminó con Adán y Eva. Se repite, de múltiples formas, en cada ser humano que nace y olvida quién es en esencia. Así, el Edén continúa existiendo, pero no como un lugar que se pueda hallar en el mundo exterior. Vive como un estado interno dormido, un campo vibracional al que solo se accede cuando la conciencia es purificada, elevada
y recordada. En este sentido, el mito se convierte en un espejo iniciático. No nos habla únicamente del pasado de la humanidad, sino del presente de nuestra alma, de la travesía de regreso, no a un jardín terrenal, sino al centro luminoso del cual todos provenimos, y al cual, algún día, todos retornaremos. Antes de la caída, Adán y Eva no eran los humanos que hoy imaginamos. Eran entidades lumínicas, conciencias vibrando en plena resonancia con la fuente, transparentes a la luz divina, integradas en un campo de sabiduría que fluía sin interrupción. En su esencia original, no conocían la separación. No existía el miedo, ni la culpa, ni el tiempo como lo concebimos. Eran a la vez presencia y eternidad. Pero entonces ocurrió el acto simbólico, la ingestión del fruto. Y con ello, algo profundo se quebró. Ese gesto, más que desobediencia, representa un movimiento alquímico inverso, la caída de la luz hacia la densidad, la decisión de experimentar la dualidad, de abandonar la unidad para explorar los contrastes de la existencia material. El fruto no era solo símbolo de tentación, era el portal hacia el olvido. La conciencia, antes expandida y translúcida, comenzó a densificarse. La vibración descendió. La luz que antes fluía libremente pasó a habitar formas pesadas, cuerpos limitados, estructuras prisioneras del tiempo y del espacio. La materia, que en su origen era sagrada, vehículo de la manifestación divina, comenzó a ser percibida como prisión. Una prisión vibracional donde todo se mueve más lentamente, donde el sufrimiento nace de la ilusión de estar separado del todo. Esa es la verdadera caída. No un castigo divino, sino una mutación de frecuencia, un colapso de realidad que hizo que seres cósmicos se vieran encarnados en un plano denso, regido por leyes diferentes, desconectados de su origen celeste. Adán y Eva no fueron simplemente expulsados del Edén, fueron desconectados de sí mismos. El dolor del exilio no fue solo geográfico, fue existencial. La memoria de lo que eran seguía viva, pero inaccesible. Y eso es lo que aún hoy resuena en cada ser humano, el anhelo por algo que no sabemos nombrar, pero que sentimos que nos falta. Con la caída, la percepción cambió. Lo que antes era comunión se volvió conflicto. Lo que era integración se transformó en ego. Se pasó del silencio a la confusión, de la certeza a la duda, de la luz al miedo. Y esa densificación no fue únicamente espiritual, también fue energética, celular, dimensional. Hubo un cambio de estado del ser. La conciencia descendió de un plano de unidad vibracional a una realidad fragmentada, donde cada alma comenzó a vagar en busca de lo que perdió, sin recordar exactamente qué. Por eso tantas tradiciones hablan de la tierra como una escuela del alma, un valle de lágrimas, o incluso como un campo de pruebas. Porque lo que aquí llamamos vida es, en verdad, una travesía por el exilio, un escenario donde el ser intenta, capa tras capa, recordar el camino de regreso, donde cada gesto, cada emoción, cada elección puede ser una escalera o un nuevo velo. Pero hay algo sagrado en todo esto. La caída nunca fue el final de la historia, fue el inicio de una búsqueda, y en cada búsqueda sincera, de sentido, de verdad, de luz, hay un eco del retorno. El exilio pudo haber comenzado hace milenios, pero el regreso comienza ahora, cuando comienzas a recordar. Si la caída fue una transformación vibracional, la permanencia en ese estado de exilio depende del mantenimiento de esa baja frecuencia. Y aquí entramos en uno de los aspectos más inquietantes detrás del mito, la existencia de fuerzas que operan activamente para mantener la conciencia humana dormida. Lo que las tradiciones antiguas llamaban Satanás, nunca fue solo una figura con cuernos y tridente. Desde la visión de la sabiduría esotérica, se trata de una entidad simbólica y vibracional, la personificación del principio que distorsiona, que fragmenta, que manipula la mirada del alma para que olvide su luz. No destruye directamente, sino que seduce con medias verdades. No impone, sino que convence. Su poder radica en la ilusión, y su herramienta más efectiva es el velo. Esta entidad, según los escritos del libro perdido de Adán y Eva, es descrita como activa, insistente y persistente. Un agente de la separación, un maestro del engaño. No solo persigue,
sino que se disfraza de luz para confundir. Promete redención y ofrece desesperación. Siembra duda, culpa, miedo. No por crueldad gratuita, sino porque esas emociones mantienen la vibración humana baja, densa, fácil de manipular. En muchas tradiciones gnósticas, este mundo es descrito como una especie de simulación espiritual, una realidad aparente, diseñada para mantener la conciencia atrapada. En el budismo encontramos la rueda del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, donde el ser regresa una y otra vez a la experiencia material sin recordar su origen divino. Para el hermetismo, se trata de Maya, el gran teatro, la ilusión de los sentidos, que oculta la esencia detrás de la forma. El alma, entonces, no solo está encarnada, está hipnotizada, olvida desde su primer aliento, que es luz. Aprende a temer, a competir, a desear sin descanso, pero rara vez se le enseña a silenciar. Y el silencio, al fin y al cabo, revela. El sistema, esta matrix energética cuidadosamente sostenida, no quiere que recuerdes. Porque recordar es peligroso. Recordar es libertad. La humanidad actual vive, en su mayoría, bajo este encantamiento. Se nos enseña a buscar afuera, a luchar por cosas que no necesitamos, a obedecer normas que no comprendemos. Nos educan para desconfiar de lo invisible, para reírnos de lo sagrado, para ridiculizar a quienes despiertan. Nada de esto es casual. Es el mantenimiento activo de la caída, el sufrimiento constante, el miedo a lo desconocido, la distracción permanente. Todo eso construye los ladrillos de una prisión sutil, una prisión sin barrotes, pero con algoritmos, sin muros, pero con creencias. Una prisión donde el alma olvida que puede volar, porque fue convencida de que nació para arrastrarse. Pero los antiguos sabían, los textos olvidados lo sabían. El libro de Adán y Eva no solo narra la caída, denuncia su prolongación. Y más aún, insinúa que hay salidas, brechas, códigos ocultos que si se reactivan, pueden abrir portales de conciencia. El problema es que pocos se atreven a buscarlos, y aún menos tienen el valor de ver, porque despertar es doloroso. Es darse cuenta de que casi todo lo que nos rodea fue diseñado para mantenernos ocupados, distraídos, separados, y aún así, ese llamado resuena cada vez con más fuerza en algunas almas. El llamado a romper el hechizo, a ver lo invisible, a recordar lo que fuimos antes de la ilusión y decidir por fin salir del ciclo. La caída pudo haber sido inevitable, pero permanecer en ella es una elección, aunque sea inconsciente, y llega un momento en el que esa elección debe ser revisada. Tal vez ese momento sea ahora. Si la caída fue vibracional, el regreso también lo será. Pero, a diferencia de lo que proclaman muchas doctrinas, esa ascensión no será guiada por un salvador externo, ni alcanzada por méritos acumulados en el tiempo. Comienza, silenciosamente, en el interior. El retorno al Edén no es un milagro que vendrá desde afuera. Es una frecuencia que debe ser despertada en el corazón. Esta es una de las grandes revelaciones ocultas en el libro perdido de Adán y Eva, que existen llaves, códigos ancestrales dejados como migas de luz a lo largo del camino, esperando que el alma, en medio de la oscuridad, decida buscarlos. Estas llaves no son dogmas, son prácticas, herramientas que transforman al ser desde adentro hacia afuera. La oración, por ejemplo, no es aquí un ritual repetitivo, sino una vibración viva. Cuando se hace con presencia, es un hilo invisible que reconecta al alma con su origen. No pide, evoca, no suplica, despierta. El silencio también es una llave, un silencio profundo, no solo de la boca, sino de la mente. El mundo ha sido diseñado para llenarnos de ruido, voces, pantallas, pensamientos, pero lo sagrado solo se revela en el espacio entre las palabras. El silencio verdadero es un portal, y meditar es cruzarlo. La visualización es otra herramienta olvidada. Las imágenes creadas por el alma tienen un poder real. Visualizar el Edén, un espacio de pureza, de luz, de comunión, activa en nosotros la memoria de que ese lugar no es una invención, es un destino. Sentir esa vibración como si ya viviera dentro de ti es un acto de regreso, un gesto de fe energética. Pero la ascensión no ocurre solo en lo invisible. El cuerpo es el templo,
y como toda estructura sagrada, necesita ser purificado. Muchas tradiciones antiguas sabían que la alimentación densa aprisiona al alma. Cuanto más pesados los alimentos, más pesada la vibración. Lo que ingerimos moldea el estado de nuestra conciencia. Reducir el consumo de alimentos procesados, muertos, desconectados de la naturaleza, es más que un acto de salud. Es alquimia vibracional. Incluir frutas vivas, vegetales, semillas, aguas estructuradas. Todo ello prepara al cuerpo para convertirse en un canal más limpio de la luz divina. El ayuno consciente, practicado durante siglos por maestros e iniciados, no es un castigo, sino una liberación, un espacio abierto para que el alma hable donde antes solo el cuerpo gritaba. Y aún hay otras llaves más sutiles, el estudio de los símbolos, por ejemplo. El lenguaje del espíritu no es literal, habla a través de imágenes, arquetipos, metáforas. Comprender los símbolos sagrados es descifrar la matriz de la creación, es aprender a leer con los ojos del alma. La lectura de textos olvidados, apócrifos, gnósticos, herméticos, también reaviva verdades que fueron borradas por la historia oficial. No se trata de acumular información, sino de tocar memorias antiguas que duermen en nuestro interior, como brasas esperando el soplo justo. Interpretar los sueños también forma parte de este proceso, porque cuando el cuerpo duerme, el alma habla, y los sueños, lejos de ser simples residuos de la mente, son mensajes de la parte de nosotros que aún recuerda. Un símbolo que se repite, un lugar desconocido, un rostro familiar. Todo eso puede ser un llamado, pero solo quien observa con reverencia puede escuchar. Al final, cada elección cotidiana se convierte en un acto de alineación. Cada pensamiento, una semilla vibracional. A cada instante, te acercas a la luz o te alejas de ella. No existe la neutralidad. Caminar es inevitable, pero ¿en qué dirección? El retorno al estado original no es una promesa futura, es una posibilidad presente. Y cada gesto sutil, una respiración consciente, un alimento vivo, un instante de silencio, puede ser la llave que vuelva a abrir las puertas del Edén dentro de ti. No todos los que han caído están perdidos, pero todos los que desean regresar deberán elevarse. El libro perdido de Adán y Eva habla de una promesa, una luz que vendría a rescatar a la humanidad de su condición de exilio. Sin embargo, contrariamente a lo que muchos creen, esa luz no es una entidad externa que desciende del cielo para salvarnos. Es interna, y su llegada no es cronológica, es vibracional. El rescate no ocurre como un espectáculo cósmico visible a los ojos. Sucede en silencio, dentro de aquel que se prepara, porque la luz no irrumpe, responde. Y para que pueda habitar un cuerpo, un campo, una mente, debe haber espacio. El retorno a la fuente no será concedido, será conquistado, por la pureza de la intención, por la constancia en el camino, por la alquimia de la conciencia. Esa luz prometida ha sido reconocida por múltiples tradiciones espirituales bajo distintos nombres. El Cristo interno, el Buda interior, la chispa divina, el yo superior. Todas hablan de la misma centella, la presencia viva de lo divino dentro del humano, un solo culto que espera el momento adecuado para irradiar, no para juzgar sino para despertar. Y ahí reside la verdadera misión de la humanidad, convertirse en receptáculo consciente de esa luz, anclarla en el mundo denso, elevar la materia sin rechazarla, transmutar el exilio en puente y el dolor en portal, porque el Edén, a diferencia de lo que nos hicieron creer, no fue destruido. Nunca dejó de existir, simplemente se desplazó de plano. Vibra en un espectro más alto, más sutil, inaccesible para quienes aún viven atados a las cadenas de la culpa, el miedo y la separación. El paraíso no fue perdido, fue velado, y solo puede ser reencontrado por aquellos que afinen su frecuencia hasta hacerla compatible con su recuerdo. La Tierra, en este contexto, es mucho más que un planeta. Es un campo de pruebas espirituales, un laboratorio vibracional, un espejo donde cada alma es confrontada con sus propias sombras, no para ser castigada, sino para ser pulida. Aquí, todas las capas del ser son puestas a prueba: el cuerpo, las emociones, los pensamientos, las creencias, los deseos.
Todo es comprimido hasta que solo queda lo esencial. El ser humano, entonces, no es la víctima de un castigo cósmico. Es el punto de inflexión entre dos mundos. Lleva dentro de sí los fragmentos de la caída y los códigos de la ascensión. Es, al mismo tiempo, materia y espíritu, densidad y luz, memoria del Edén y posibilidad de regreso. Y cada alma encarnada en este tiempo lleva consigo una misión: despertar en medio del olvido, encender su propia chispa, convertirse en el canal a través del cual la promesa se cumple, no como fantasía, sino como realidad viva, porque el paraíso no regresará a nosotros. Somos nosotros quienes debemos regresar a él, y el camino comienza en la vibración de la hora. El paraíso perdido no está afuera, está dentro, dormido, esperando ser recordado, no como un cuento lejano o un destino inalcanzable, sino como una realidad vibracional que late en silencio dentro de cada alma. El Edén es un estado de conciencia, y la llave para acceder a él siempre ha estado en manos del buscador sincero. La pregunta es, ¿aún recuerdas dónde guardaste esa llave? Tal vez no sea casualidad que hayas llegado hasta aquí. Tal vez este viaje que hemos compartido hoy no sea solo un video más, sino el reflejo de un llamado antiguo, un eco que resuena más allá del tiempo, susurrando a tu esencia que ha llegado la hora de recordar. Porque recordar no es un acto mental, es una elección energética. Es el momento en el que decides silenciar el ruido del mundo para escuchar la canción olvidada de tu alma. Es cuando dejas de buscar la salvación afuera y comienzas a encender la luz dentro. Es cuando el mito deja de ser leyenda y se convierte en camino. Por eso, si algo dentro de ti fue tocado por estas palabras, no dejes que el olvido vuelva a ocupar ese espacio. Haz de este instante un punto de inflexión. Elige la práctica consciente. Elige la elevación vibracional. Elige regresar. Y si este mensaje despertó algo en tu corazón, escribe en los comentarios: yo elijo recordar. Ese gesto simple puede ser el inicio de una reconfiguración profunda, porque cuando declaramos una verdad con el corazón abierto, el universo responde. Dale me gusta a este video, compártelo con otros buscadores y suscríbete al canal Codex Aeternus. Aquí, cada palabra es una semilla, cada encuentro un portal y cada recuerdo un paso de regreso al hogar. El velo ha caído. La elección ahora es tuya: seguir dormido o encender la luz.